Awareness of God's Presence 92. Bendiciones hermanos y hermanas de habla hispana, soy Diana Canadi, saludos desde San Luis, Missouri. Es una alegría para mí hablarles lo que dice la Biblia acerca de los últimos tiempos. Espero que esta lección sea de inspiración y motivación para su vida, a fin de que usted como hijo de Dios, madure en su fe y sea de bendición en su casa, su iglesia y comunidad. Oremos. Padre del cielo, te pido humildemente en el nombre de Jesús, que toques con tu Espíritu Santo el corazón de mis oyentes, y que ellos puedan prepararse y mantenerse firmes en estos tiempos duros y difíciles del fin. Amén. Conciencia de la presencia de Dios. Todas estas semanas hemos estado hablando de lo que significa tener al Señor con nosotros y vivir seguros de su presencia. Esta enseñanza está inspirada en una declaración de David el rey de Israel en el Salmo 23:4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El mensaje de Dios a su pueblo siempre fue, es y siempre será, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, el que te esfuerza y siempre de ayudar con la diestra de mi justicia. No hay nada que venga contra vosotros de nosotros que sea más grande que Dios más grande, yo les cuidaré hasta sacarlo de la tierra. Isaías 43 del 1 al 2, Isaías 41 del 13 al 14. Cuando aprendemos a vivir con plena confianza y certeza de que Dios está con nosotros, podremos vivir como David, sin temor ante las dificultades de la vida, felices sin importar las circunstancias. Aferrarse a esta promesa no significa que nunca sintamos miedo, sino que cuando tenemos miedo, podemos descansar en Dios, porque sabemos y estamos seguros que Él es más grande que todos los problemas que enfrentamos, y en cualquiera de nuestros problemas, siempre saldremos victoriosos. Cuando David se enfrentó al ejército de Saúl que intentaban matarlo, exclamó con tanta confianza, cuando tengo miedo, en ti confío, porque estoy seguro que Dios está conmigo, cuando en Dios confío, no tengo miedo que me pueda hacer el hombre. Salmos 93 del 9 al 11. Antes de centrarnos en esta lección, necesitamos hacerse esta pregunta, porque solo así podremos librarse de posibles malentendidos sobre Dios, y no tener ideas torcidas acerca de Dios. La pregunta es, ¿acaso hablar de Dios nos hace estar seguros que Dios está en nosotros? ¿Deberíamos centrarnos en Él? Sí, Dios está en nosotros, no tendremos realmente problemas, o creer que está en nosotros nos hace ser diferentes cuando tenemos malentendidos, y no sabemos que realmente es y quiere decir que Dios está con nosotros, no significa que no tendremos problemas serios en la vida, que los fracasos, decepciones, pérdidas, dolor, tragedias ya no existirán para nosotros, sino que los problemas que enfrentamos en este mundo son siempre fáciles de soportar. Para vivir sin miedo, necesitamos saber que Dios está con nosotros, y que Él tiene un propósito especial para nosotros, porque nosotros formamos parte de su plan eterno que hace a nuestra vida más fácil, dándonos la esperanza y expectativas que la mejor parte de nuestra vida está por venir, que es esta tierra. Solo estamos de paso porque estamos en camino a nuestra patria celestial. Primera de Corintios 7:31, Primera de Pedro 2:11. Debes saber que todas las pérdidas, dolor y dificultades que experimentamos en esta vida son temporales, que todo al final se solucionará, y que, si algunas cosas no cambian en esta vida, pero si cambiaran en la vida venidera. La semana pasada, hablamos de que Dios está perfectamente presente con nosotros y en nosotros, amándonos, reinando, y sosteniendo todas las cosas con el poder de su palabra. ¿Qué significa realmente esto? Dios es omnipotente, todopoderoso, omnisciente, todo lo sabe, omnipresente, que está en todas partes a la vez. Dios es eterno, no tiene principio ni fin, Él es infinito, no tiene límites. Como nuestro Dios es omnipotente y soberano, tiene todo el poder y la autoridad supremos del universo, nada de este mundo es mayor que Él. Él es el Rey que reina, sobre todo, y en todos, no hay nada que puede oponerse a nosotros, sea más grande o poderoso que Él. En Colosenses 1 del 16 al 17, dice, todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él, antes de Él, nada fuera creado, Él ya existía, porque Él lo sostiene todo. En Hebreos 1:3, dice, que Jesús es la misma imagen de la naturaleza de Dios, Él es quien sostiene, mantiene, guía e impulsa el universo con su poderosa palabra.
Porque Dios es omnisciente, lo sabe todo, nada lo toma por sorpresa, nada sucede sin que Él ya tenga un plan listo que sirva para sus propósitos, su gloria y para nuestro bien. Efesios 1:11, Romanos 8:28. Dado que Dios es omnipresente, está presente en todas partes a la vez, y siempre estará con nosotros, sin importar que hayamos visto y sentido su presencia, porque no hay lugar donde Dios no esté. Salmo 139 del 7 al 12, Jeremías 23 del 23 al 24, Efesios 1:23. Dios no tiene limitaciones, Él está presente con cada uno de nosotros, y nos ama como si nosotros fuéramos las únicas personas en este mundo. Dios es eterno, Él no es anterior o posterior, Él está siempre por encima de la existencia material, Él es inminente y cercano, así como Dios está en el cielo, y también está en la tierra. Él también está aquí permanente en cada uno de nosotros. Dios en el cielo enfatiza en su grandeza, de que solo Él es Dios y está por encima de todo. Deuteronomio 4:39, Josué 2:11, Segunda de Crónicas 6:20. Dios no solo está presente con nosotros, reinando como en nuestro Dios todopoderoso, amándonos y reinando en nosotros, porque Dios no puede hacer otra cosa que amar y cuidarnos siempre. Primera de Juan 4:8. Él siempre está con nosotros porque es omnipresente, está con nosotros para ayudarnos porque nos ama. Dios ama a todos los seres que Él creó y, para todos ellos Él desea su mayor bien. El Dios Todopoderoso es relacional, creó a los seres humanos, pueden tener comunión con Él. Cuando Dios creó a Adán, creó un hijo y una descendencia. Dios trajo a sus hijos al mundo con un propósito de amor, y una relación de amor con Él. Génesis 1 del 26 al 27, Lucas 3:38, Efesios 1 del 4 al 5. Dios creó a los seres humanos semejantes a sí mismo. ¿Cómo una criatura puede ser semejante a su creador y tener una relación mutua con él? En Génesis 1:27, dice, y creó Dios al ser humano a su imagen, a semejanza de sí mismo, hombre y mujer los creó. Desde el principio hasta el final de la Biblia, encontramos indicios de la relación que Dios desea tener con nosotros. En el Antiguo Testamento, Abraham es llamado amigo de Dios. Segunda de Crónicas 27, nos dice que el Señor habló con Moisés cara a cara, como quien habla con un amigo. Éxodo 33:11. En el Nuevo Testamento, Jesús les dijo a hombres y mujeres que aceptaran a Dios como su Padre. Él les enseñó, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Mateo 6 del 9 al 13, Mateo 6 del 25 al 26, Juan 15:14. Dios nos creó con las intenciones de conocerlo como nuestro Señor, amigo, Maestro, y como nuestro Padre. Ambas relaciones son vitales y deben cultivarse, si queremos tener una relación de persona a persona con Él. A medida que los conocemos mejora nuestra comunión con Él. Cuando le conocemos, desarrollamos una conciencia y percepción de Él, de su lugar en nuestra vida, y cómo su presencia y poder afectar nuestra vida. David vivía feliz en la presencia de Dios. No se trataba de una experiencia sobrenatural ni de una manifestación de sentir, sino una conciencia que surgía de pasar tiempo con Dios, de andar con Él, de pensar en Él, de hablar con Él y sobre Él. Este conocimiento influía en todo lo que David pensaba y actuaba. Demasiados cristianos viven confiados en la presencia de Dios, creen que tienen una profunda como la de David. Sin embargo, ¿por qué no son conscientes de la presencia de Dios en sus vidas? Y no saben, ¿cómo podemos llegar a ser conscientes de su presencia? La respuesta a la primera pregunta nos hace pensar que muchos de nosotros vemos a Dios muy lejano, que Él está en el cielo y nosotros en la tierra, aunque insistimos que Dios es omnipresente, que está presente en todas partes a la vez, no lo sentimos cerca su presencia de nosotros. Eso, de que no podemos ver ni sentir a Dios, o lo asociemos su presencia con una sensación de escalofríos y un servicio religioso emotivo, nos lleva a suponer que Dios no está con nosotros, cuando Dios no se manifiesta en nuestras emociones, sino en nuestra fe. Además, muchos de nosotros vivimos con dudas sobre la presencia de Dios con nosotros, su interés y preocupación por nosotros porque conocemos nuestros fracasos y defectos. Cuando tomamos tiempo para repasar su palabra aferrándose a sus promesas, nos daremos cuenta quién es Dios, y quiénes somos nosotros los que tenemos una relación con Él. Siempre seremos seres creados a su imagen, y perteneceremos a Dios porque Él nos creó, y nos redimió del pecado mediante la sangre de Jesús.
Sí, hemos caído en el pecado, y nos hemos alejado de nuestro Creador. No perdamos la esperanza de volver a Él. Pero Jesús vino a buscar y salvar a su familia perdida. Gracias a la muerte de Jesús en la cruz, podemos ser redimidos, liberados de la culpa y el poder del pecado mediante la fe en Él, para regresar a la relación con Él, y volver a tener las mismas características en que fuimos creados. Somos purificados de la corrupción y transformados a su imagen. Nótenos este punto importante. Eso de que no vivamos confiados de que Dios está con nosotros, no significa que haya algo malo en nosotros ni que nuestra fe en Dios no sea sincera. Dios es invisible o está más allá de la percepción de nuestros sentidos físicos, pero Él se puede manifestar en nosotros de forma visible y tangible, abriéndonos los ojos de nuestro entendimiento para ver lo invisible y para creer en Él. Eso es la fe, confiar, y creer en alguien a quien no podemos ver. En Hebreos 11:1 dice, la fe es la prueba de lo que aún no se ve. La fe es la virtud para ver y percibir con los sentidos físicos. En 1 de Pedro 1:8, dice, ustedes aman a Jesús, aunque nunca lo han visto, y aunque no lo ven, confían en Él. Por eso, son felices y viven con gozo glorioso e inefable. Estamos hechos de tal manera que nos sentimos atraídos naturalmente por lo que vemos y sentimos. Estamos acostumbrados a recibir constantemente información a través de nuestros sentidos físicos que estimulan nuestros pensamientos y emociones. Cuando nuestros pensamientos y emociones son constantes e intensos, será muy difícil mantener nuestra mente enfocada en lo que no vemos. Siempre debemos esforzarnos en cultivar y vivir con la conciencia de que Dios está con nosotros. Consideremos algunas cosas que sucedieron a los apóstoles, hombres sinceros que lo dejaron todo para seguirlo a Jesús. En Marcos 4 del 35 al 41, dice, que cuando Jesús y sus apóstoles estaban cruzando el mar de Galilea se levantó una fuerte tormenta y su barca comenzó a hundirse. En ese momento, Jesús estaba dormido en la parte trasera de la barca y sus discípulos lo despertaron gritando, Maestro, ¿no te importa que muramos ahogados? Marcos 4:38. Jesús calmó la tempestad, pero les reprendió por su falta de fe en Él, porque ellos habían interactuando con Él, lo habían visto amando, reinando y sosteniendo todas las cosas con el poder de su palabra. Sin embargo, no creían que ellos tenían su ayuda y su presencia, su conocimiento estaba muy lejos de su realidad. En Mateo 16 de 1 al 12, que después de una confrontación con líderes religiosos, Jesús advirtió a sus apóstoles que se cuidaran de su levadura, refiriéndose a sus falsas enseñanzas. Un día, mientras Jesús y sus discípulos seguían su camino, sus hombres se dieron cuenta de que no llevaban pan. Ellos pensaban que los que Jesús habló sobre la levadura era porque necesitaban pan. Cuando Jesús los oyó, los reprendió por preocuparse para conseguir comida. Les dijo, ¿cómo es que no entienden? ¿No recuerdan cuando alimenté a 5,000 personas con 5 panes y sobró muchas cestas? ¿No recuerdan cuando alimenté a 4,000 personas con 7 panes y sobró comida en cestas? En cada uno de estos incidentes, aunque estos hombres estaban comprometidos con Jesús, habían presenciado milagros anteriores y podían verlo con ellos, en ese momento se vieron dominados por lo que ellos mismos veían y sentían. En ese momento, ellos no tuvieron en cuenta que el Dios encarnado estaba con ellos, perfectamente presente, amoroso, reinante y sustentador de todas las cosas. Por eso, no centraron su atención en Él. Estos dos incidentes nos enseñan muchas lecciones. Ahora, prestemos atención a este punto relevante para nuestra discusión. Jesús les dijo, ¿por qué no entienden? Ustedes no recuerdan lo que yo he hecho por ustedes. Entender significa ejercitar la mente para percibir. Comprender, recordar, significa ejercitar la memoria para rememorar, ejercitar y practicar lo que ya sabemos. En otras palabras, podrían haber recordado lo que Jesús había hecho por ellos en el pasado, y recordarlos a sí mismos para el bien de ellos, pero no entendían que Jesús estaba con ellos y que los ayudaría. En ese momento de su relación con Él, no se habían desarrollado, pero, cuando David tenía miedo, decía, cuando tengo miedo, en ti confío. Aunque era una palabra que ellos sabían, no lo entendían. Salmo 56:3. Cuando confío en Dios, ¿por qué habría de temer de lo que me pueden hacer los simples mortales? Salmo 56:11.
Al leer los Salmos de David, vemos que David se esforzaba por pensar en el Señor y mantener su mente centrada en Dios. Observemos que la afirmación que David escribió mientras se escondía en el desierto de los hombres que lo buscaban para matarlo. En el Salmo 63 del 6 al 7, dice, en las vigilias de la noche, me quedo despierto pensando en ti, meditando en ti durante toda la noche. Recuerdo cuánto me has ayudado y canto de alegría bajo la sombra de tus alas protectoras. En otras palabras, David se tomó un tiempo para pensar y hablar consigo mismo sobre Dios, quién es Él y cómo lo había ayudado, y luego alababa y agradecía a Dios por ello. David no solo relataba hechos sobre Dios, sino que lo hacía desde una perspectiva relacional. David creía que Dios estaba con él. Hablaba con Dios y se comunicaba con él por fe, tanto en voz alta como en silencio, y la presencia de Dios se convirtió en una realidad para él. Confiar en Dios no se trató de una experiencia sobrenatural ni de una manifestación que David pudiera ver o sentir, fue la confianza que surgió al pasar tiempo con Dios después de conocerlo, pensar en Él y al hablar con Él y sobre Él. La realidad que David tenía de Dios, lo ayudaba a pensar y actuar en Él. Recordemos que, Dios es relacional, que Él nos creó para tener comunión con Él, para conocerlo e interactuar con Él como nuestro Señor y Maestro, como nuestro Padre y amigo. Cuando se desarrolla una relación con alguien conociéndolo, pasamos el tiempo con esa persona, conocemos al Señor a través de la palabra escrita de Dios. Las Escrituras son la única fuente de información completamente fiable y fidedigna acerca del Dios Todopoderoso. Hay algo más que reconocer sobre Dios. La palabra de Dios tiene como propósito revelar a la persona que realmente está con nosotros y a nuestro favor. Nuestra relación con Dios va más allá de citar versículos, sino de aferrarse al versículo. No se trata de aferrarse solo a los que dice la palabra, sino a lo que dice quien dijo la palabra. A medida que los conocemos la palabra, tenemos un mejor nivel de relación con Dios, desarrollamos una conciencia o percepción de ellos, de su lugar en tu vida y de su efecto en ella. Si queremos cultivar la confianza y la presencia de Dios en nuestra vida, tenemos que desarrollar el hábito de dedicar más tiempo a interactuar con Él mediante la fe. Cuando reconocemos su presencia de Dios, estamos hablando con Él, reflexionamos y aumenta nuestra confianza en la fidelidad de Dios, porque sabemos que Él está presente con nosotros. Hablaremos más de este tema otro día, pero, para terminar, reflexionemos sobre el Salmo 46 que comienza con una poderosa afirmación. Dios está con nosotros como un auxilio siempre presente y siempre dispuesto en tiempos de angustia. En el Salmo 46 del 1 al 2, dice, Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto y verdadero auxilio en la tribulación. Dios, siempre dispuesto a ayudarnos en tiempos de angustia. Por eso, ¿de quién temeremos? El Salmo continúa describiendo muchas clases de calamidades que pueden afectarnos, calamidades que imperan en este mundo caído y maldecido por el pecado. En este Salmo encontramos una clave fundamental para tener miedo, sino para de su presencia de Dios entre nosotros. En el Salmo 46:10, dice, Estad quietos, y sabed que yo soy Dios. Notemos estas traducciones, guardad silencio y sabed que yo soy Dios, dejad de preocuparse y reconoced que yo soy Dios, calmaos y aprended que yo soy Dios, esperar y reconocer que yo soy Dios. ¿Qué tal si dedicamos 5 minutos al día para estar en silencio delante de Dios, centrándose intencionalmente en Él, reflexionando y afirmando, Dios, ¿estás conmigo? ¿Él es bueno y grande? Al enfocarnos en Él con fe, podemos reconocer y participar de su presencia. Mantengamos siempre silencio en su presencia durante un par de minutos, reconociendo su promesa. Él es Dios y está con nosotros. Entonces, viviremos tranquilos y confiados de que nada nos irá mal. Mucho más la próxima semana. Bendiciones. Diana.